Todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta noche damos gracias a nuestro Dios por este privilegio que Él nos permite en esta hora poder reunirnos. Y verdaderamente es un gran privilegio. Vamos a leer la misma escritura que leímos en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios capítulo 5, verso 26 o 25 al 27. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, en esta hora estamos nuevamente en tu presencia, Señor, para darte gracias por este privilegio que permites abrir nuestros labios y ofrecerte nuestras alabanzas, Señor, de gratitud del corazón, porque digno eres, Cordero Santo, que todo ser viviente te adore y te alabe, Señor. Ahora, Dios, nos disponemos a meditar en tu palabra, en este gran mensaje que tu siervo el profeta habló en tu nombre para nosotros, Señor, porque tú lo inspiraste para decir semejantes palabras gloriosas y hermosas para nosotros los que hemos creído. Padre, ayúdanos y enriquece nuestro entendimiento con revelación. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues vamos a
proseguir donde nos quedamos la vez anterior, pero antes quiero darles unos saludos de los hermanos de Michoacán, de Apatzingán, Michoacán, el pastor, la iglesia y el hermano Martín, pues les mandan saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos pues desean que esté con ellos. Les digo, bueno, pues por lo pronto no puedo salir, no puedo ir para allá, pues será hasta después del mes de abril, ya que pase marzo y abril. Entonces vamos a volver a hablar para fijar una fecha para ir. Y ya les pregunté cómo están las carreteras. Pues ya saben, Michoacán es un estado de mucho movimiento de balas. Pero dicen que la carretera está bien, no hay asaltos como los hay aquí. Aquí pues ya no se puede ir ni en autobús a Tampico porque pues creo antes de llegar a San Fernando los asaltan. No les hacen nada, pero pues les quitan todo el dinero y todo lo que lleven en bolsas pequeñas. Se los quitan y los mandan sin nada. Pero allá en Michoacán pues no hay nada de eso. Bueno, le digo, entonces de aquí a mayo pues vamos a ver qué fecha ponemos. Dice, ojalá pudieran venir de la reunión de allá con el hermano David, que de allí se pudieran pasarse para acá. Pues está un poco difícil porque el mes de marzo pues voy a estar culeco, pues van a hacer el otro bebito y pues tengo que estar esos 40 días pues ahí en la casa. Gracias a Dios que ya no tengo que lavar pañales como antes. Antes había que lavar pañales. Ahora no compramos, aunque están carísimos, pero pues nos libramos de la lavada. Y entonces, pues eso es lo que hay ahorita. Que Dios me ayude a cumplir con esos llamados. Dice, ya tiene 6 años que no viene. Pues fíjate, le digo, yo parece que fue el año pasado que fui apenas. Pero no, ya tiene 6 años desde que murió el hermano Santiago, que no hemos ido para estar allá en Michoacán. Y esperamos que Dios pues nos dé la oportunidad, la libertad y el valor para ir en carretera, por aviones, pues creo que es mucha vuelta. Hay que ir a México y luego de México no sé si habrá aviones a Morelia o a Uruapan, y es un revoltijo eso. Entonces me hace más fácil irnos por carretera, así es que se los aviso para que pues estén orando por su servidor. El ánimo de salir, de ir, de estar, pues ese no se termina, ese no se acaba, ese está vigente y queremos estar así siempre, sin perder la visión, sin perder el llamamiento y tener fuerzas para cumplir y valor para hacerlo
pues sabemos que no vamos, de todas maneras, no vamos a un territorio muy hospitalario, que digamos, pero pues Dios es Dios. En eso tiene uno que confiar y punto. Dios es Dios. Así es que cuando pensamos en Dios, sus palabras, en sus promesas, se disipa todo lo demás y adquirimos ese valor para hacerlo. Así es que, claro, pues Chiapas también quieren que vaya, pues ¿cómo le hago? No. Tendría que estar saliendo cada mes a un lugar y no, pues no es posible. Si fuera solamente misionero, pues creo que duraría mucho tiempo para cuando yo saliera y luego regresar, pues duraría mucho tiempo por allá. Pero no es así, estamos de pastor y aquí nos quiere el Señor, pues y aquí vamos a estar y hacer obra misionera, porque no vamos a jugar, no vamos a entretener gente, no vamos a hacer que simplemente la gente grite y esas cosas, sino que la gente entienda la palabra de Dios. Dijo Jesús, enseñándoles todas las cosas. Y esa es nuestra tarea. Siempre que vamos hay que dejar fundamento. Amén. Esa es mi tarea, nuestra tarea como iglesia. Y queremos que la iglesia esté cumpliendo también pues su tarea, porque lo que haga el pastor o cualquier ministro de aquí en su servicio a Dios es la iglesia haciéndolo. Amén. Es la iglesia haciéndolo. La comisión, dice el profeta, fue dada a la iglesia porque pues los misioneros, evangelistas, pastores, maestros, nacen en medio de la iglesia. La iglesia los da a luz por la palabra de Dios y son enviados por la iglesia. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a cumplir nuestra tarea como personas llamadas al ministerio y también como iglesia, que nos ayude a cumplir esa comisión que nos fue dada. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y en otro texto dice, enseñándoles todas las cosas. Así es que es la tarea de la iglesia. Bueno, pues vamos a hacer nuestra tareita de esta noche y pues vamos a coscorronear gente, ¿o qué haremos? Pues la palabra, hermano, pues lo que ella tenga para nosotros es bueno. Amén. No siempre tiene coscorrones, aunque no dudo que siempre tenga algo de disciplina. Algunos coscorrones para alguien, algunas alabanzas para otros, alguna porción de fe para otros, lo que necesiten los miembros del cuerpo, según lo que comamos. Entonces la sangre
se encarga de repartir por todo el cuerpo. Y el Espíritu está en la sangre. Y la iglesia es la sangre. Amén. Entonces, la palabra es ese alimento. Y de allí el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, se encarga de repartir a cada miembro según lo que necesite. Se encarga de nutrirlo. Amén. De darle fuerzas. De quitarle a veces cosas nocivas. La palabra se encarga de todo eso. Por eso a Timoteo se le decía que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre habla la palabra, porque esa es la que va a nutrir y esa es la que va a disciplinar, esa es la que va a dar vida, a dar crecimiento a los que la oyen de buena fe. Amén. Pues entonces vamos a proseguir. Me gustan las porciones. Claro que todas, pero me encantan esas donde la Biblia o el mensajero dicen que nuestras deudas están pagadas, que el Señor no hace memoria de nuestros pecados. Amén. Y esas cosas me gustan porque esas son reales, son genuinas. Nosotros podemos acusarnos unos a otros de esto y de lo otro, mientras que Dios dice, pues yo ni me acuerdo. ¿De qué cosas te estás quejando? No, pues que el hermano que el... Hijito, pues yo ya lo eché al mar del olvido y de ahí ya no lo voy a sacar. Amén. Entonces, dice el hermano Branham, siempre menciono al hermano Branham como mencionar a Pedro, a Pablo, a Juan, o a los ayudantes de Pablo, Timoteo, Tito, o Santiago, o Judas, porque ellos fueron fundamento. Amén. Algunos no recibieron la palabra por revelación, es decir, no les fue revelada a ellos como a Timoteo y a Tito, pero eran auxiliares del apóstol Pablo y hacían obra de apostolado. Lo que ellos predicaban y dejaban en las iglesias era precisamente lo que habían aprendido de Pablo, o las indicaciones que Pablo les daba. Eso era lo que ellos hacían, porque eran colaboradores de un apóstol. Entonces hacían obra de apostolado. Digo, por si algún enviado dice, pues a mí ni el pastor me va a decir que predique. Está equivocado, hermano. Está equivocado. Timoteo y Tito eran colaboradores del apóstol Pablo y ellos enseñaban en las iglesias y recibían indicaciones del apóstol San Pablo sobre lo que ellos deberían hacer y hablar en las iglesias, y ellos lo hacían con mucha buena disposición. Creo que jamás Timoteo y Tito llegaron a creerse más que el apóstol Pablo. Creo que nunca lo hicieron. Eran colaboradores del apóstol San Pablo. Y pues ustedes lo pueden leer, que algunas veces dijo Pablo, así como te indiqué. Amén. Y ellos eran en verdad buenos discípulos de Pablo
que le ayudaron a establecer las iglesias. Eran colaboradores de un apóstol. El pastor también tiene sus colaboradores. El maestro tiene sus colaboradores. No todos tienen un ministerio definido en la iglesia local, pero son colaboradores. ¿Sí lo entienden, hermanos? Son colaboradores y son tan valiosos pues como un ministerio. Solo que estos colaboradores están, ojalá y no me malinterpreten la palabra, pero están subordinados al ministerio, porque ellos son colaboradores de un ministerio. Si un colaborador es desobediente, no sirve para nada. Va a echar a perder las cosas. Tú no tienes que darme órdenes a mí. Bueno, pues también no te doy órdenes, pero Dios buscará a otro. Amén. Entonces, yo creo y siempre espero que los que salen de esta iglesia a predicar a otros lugares estén muy conscientes de la doctrina y de la enseñanza que han aprendido. Nunca hagan cosas contrarias porque no prosperarán. Son colaboradores de un ministerio. Y no estoy hablando esto porque alguien ande haciendo mal. No, pues es algo que ahorita me está bajando. Porque, pues seguido, siempre estoy leyendo de Pablo, de Pedro, de esos hombres que a pesar, como Pedro, a pesar de ser unos ignorantes en cuanto a letras, fueron el fundamento de la iglesia. Y fueron hombres apoyados, vindicados por Dios para realizar su ministerio. Y cómo me encanta. Como Marcos, pues también no fue como el apóstol Pedro, como aquellos, pero él fue colaborador, tanto de Pablo como del apóstol Pedro. Y así empezamos a escudriñar, y por lo que hemos leído en el mensaje del profeta, se nos aclaran los ojos. Y podemos ver con más claridad los hechos y la obra de cada personaje del Nuevo Testamento. Amén. No que no nos interese el Antiguo Testamento, sabemos que el Nuevo nació del Antiguo Testamento. Amén. Son esposo y esposa, Cristo y la iglesia. Eso es la Biblia. Entonces, dice el hermano Branham, bueno, yo les pregunto, ¿están contentos? Sí, ¿verdad? Son cosas hermosas, hermano, cosas bonitas, que nadie tiene por qué enojarse, porque eso está hablando de la armonía de los siervos de Dios juntamente con la iglesia. Y Pablo, aquí donde leímos, pues él tuvo que tomar como ejemplo, como una figura, para entender lo que es Cristo y la iglesia. Pablo se fue al matrimonio. Amén. Y alguien muy cercano al profeta, cuando le hice una pregunta, dice, no, pues el que dio el consejo, que fue Pablo, el que dio el consejo ni era casado. Dije, ¿cómo puede este hombre hablar así? Si no hay necesidad de que haya andado con el profeta para saber que lo que Pablo recibió, lo recibió por revelación.
y que sus palabras del apóstol Pablo, esa es la palabra revelada de Dios. ¿Cómo puede decir? El que dio el consejo ni casado fue. ¿Y a poco por eso no? Dios no le pudo revelar. Dios le reveló. Al grado de que dijo Pablo, si mañana viene un ángel, aún un ángel del cielo, y les enseña diferente, que sea maldito. Bueno, dijo, si yo mañana regreso a ustedes y les enseño diferente, déjenme ser anatema, déjenme ser maldito, dijo. Porque lo que yo he recibido, lo he recibido por revelación de Dios. Él no tuvo que estar casado para tener una experiencia sobre el matrimonio. Por eso el hermano Branham dice, fuera con la experiencia como regla. La regla es la palabra de Dios. Y las experiencias son buenas. Deben de darte sabiduría, deben de darte ciencia, pues pasaste por ahí. Amén. Entonces, así Pablo es el que abunda más. De hecho, él recibió todo lo que la iglesia necesita para estar en orden. Estar en orden no quiere decir que es estar como monje, sino cada uno ocupando su lugar y funcionando como un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Si algún ministro le dice a alguno de los que están aquí sentados, pues tú no sirves para nada, tú ni sabes qué es predicar, tú ni sabes esto, tú ni sabes, está equivocado ese predicador. Porque lo que ustedes están haciendo es algo grandioso. Amén. Es algo grandioso. Venir y sentarse para oír. ¿Qué haría el predicador sin la gente que con vocación viene para oír la palabra de Dios? Tienen vocación. Amén. Que no todos la tienen, porque muchos pueden venir y no lo hacen. Pero ustedes aquí están todas las noches de culto, aquí están. Y no es fácil. También tienen que luchar, también tienen que batallar, que no hay para la gasolina, que no hay para la pecera, que no hay esto. Entonces cuando yo los veo sentados aquí, le doy gracias a Dios. Porque digo, Dios, todavía tienes gente que se esfuerza para venir a oír tu palabra. Dame entonces palabra que les ayude, que los edifiquen, que premie sus esfuerzos para estar aquí. Se necesita fidelidad y vocación para venir con todo el corazón y con toda la alegría del alma, para venir y sentarse, orar, cantarle a Dios. Pues se necesita ser un cristiano. Amén. Entonces uno de ministro aprende a valorar lo que cada uno hace. Que este tiene muchos defectos, pues también yo y también el hermano que está ahí sentado y este otro que está aquí sentado y todo, y el de atrás, y pues todos tenemos. Por eso fuimos puestos bajo la sangre, porque no hay otra manera de alcanzar la vida eterna si no somos puestos bajo la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo lo alcanzaríamos? ¿Cómo lo alcanzaríamos? El novio, dice el profeta, quitó la vergüenza suya. Ya lo dijo el profeta, ya pasamos por ahí, pero aquí lo vuelve a repetir. Y yo lo repito porque por algo él lo repitió en el mismo culto. Amén. Quitó la vergüenza suya y la puso en el mar del olvido.
Gracias, Dios. Echaste al olvido todos mis pecados y todos mis errores. Aquí hay mentes que guardan en su memoria mis errores y mis fallas, porque así es la condición humana. Pero gracias que tú no eres como nosotros los hombres. Tú echas en el mar del olvido las cosas que tú has perdonado. Amén. Por el lavamiento del agua, por la palabra y la sangre de vida. Amén. ¿No está contento con su Dios? Hermano, esto es para brincar. Pues yo lo hago cuando voy solo al rancho. Aprovecho cuando estoy solo en alguna parte. Amén. Y danzo y me gozo y tengo mi Pentecostés. Por las cosas que Él hizo por mí. Todo lo echó en el mar del olvido. Todas las ofensas. Y me puso bajo la sangre para que pueda alcanzar la otra orilla del río. Allí donde se junta el tiempo y la eternidad. Amén. Todo lo preparó para que yo lo alcance. ¿Y usted? ¿Está esperando irse al infierno? Porque el diablo le dijo, te vas a ir al infierno. Él es muy dado a eso. Te vas a ir al infierno. Pues fíjate que no, Satán. Fui puesto bajo la sangre. Y sé que estoy prosperando. Porque aquí estoy. Amén. Aquí estoy. Y esa perfección es en Cristo. Él me representa a mí. Y si yo me paro por Él aquí, Él se parará por mí allá. Amén. Es lo que dice la Biblia. El primer marido, el mundo, con el que usted estaba casado. Yo espero que ya no tenga citas con él. Debe haber muerto. El mundo, el primer marido, ese es el mundo. Pero el novio ungido, que lo preordenó a usted, lo ha lavado por el lavamiento del agua. Amén. Lo ha lavado por el lavamiento del agua. Por la iglesia. No hay ni uno santo en sí misma o en sí mismo. Nadie puede hacerse santo en sí mismo. Santo en el concepto de Dios. Amén. Pero Él nos puso bajo la sangre. Lo ha lavado por el lavamiento del agua. ¿Por la iglesia? ¿Lavados por la iglesia? No. No, Señor, no hay con qué lavar a un pecador. Todos juntos aquí. No podemos lavar un pecado de un pecador. La congregación dice, no es por el lavamiento de la iglesia. Eso no suena correcto, ¿verdad que no? No, Señor. Para los que creen que su iglesia es la única, hay una única, pero esa está metida en un misterio. La iglesia mística, la que Él reconoce, la que Él
ha sellado, la que Él ha lavado y la que Él ha purificado y santificado por el lavamiento de la palabra de Dios, sumergidos en la palabra. Amén. Eso no suena correcto cuando decimos el lavamiento por la iglesia. No, Señor, eso no suena correcto. Puede ser que se encuentre eso en el almanaque, pero no en la Biblia de Dios. Por el lavamiento del agua por la palabra. Es en la palabra. ¿Qué dijo Pablo? Sumergidos en el lavacro de la palabra. Hay que sumergirnos en ese lavacro. No en su propia gloria, en su propia religioncita. Esa es agua podrida. Sus inventos religiosos son agua pestilente. No, es por el lavacro de la palabra de Dios. Amén. No lleguen oliendo aquí a cieno religioso. No ande haciendo escondidas cosas que la Biblia no le dice que haga. Es más fácil hacer lo que la Biblia dice. Se lo advierto. Es más fácil hacer, más sencillo hacer lo que la Biblia dice que cumplir uno de sus propios mandamientos y propias imposiciones. Eso es tan engorroso. Es como tratar con el gobierno, es algo engorroso. Es como querer registrar un negocio, es algo engorroso y burocrático. Así la religión inventada por el hombre. Y cada cosita que inventa el hombre es algo pestilente en la presencia de Dios. Me andaba acordando del texto ese que siempre les digo: acércate más para oír. ¿Verdad que siempre se los digo? Y no me acordaba. Pero lo hallé. Déjenme leérselos para que vean que es la palabra de Dios, que no son inventos míos, y las dijo un gran predicador del Antiguo Testamento, que pidió, en vez de riquezas, pidió sabiduría. ¿Quién fue ese? Salomón. Déjenme ver dónde está. Eclesiastés está antes de Cantares. Se los voy a leer nada más para que vean que sí es palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Cuando el necio suplanta la palabra de Dios por algo más complicado que parece más santidad. Ese es un necio. Amén. Es un necio. Acércate más para oír, Eclesiastés 5:1, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Pues ahora ya lo sabe. No suplante la sencillez del mandamiento con algo muy sofisticado y menos lo imponga a su familia porque los está enseñando incorrectamente. Muéstreles el mandamiento como es y así hagámoslo. Cada mandamiento de Dios es algo comprensible, así como está escrito. Bueno, pues así hagámoslo,
Porque si lo hacemos de otra manera, entramos en ese terreno peligroso del anticristo, suplantar el mandamiento con nuestro propio mandamiento. No lo hagan, hermanos, porque eso contrista al Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire qué rápido se va el tiempo. Pues qué bueno, para mí siento que se está yendo muy rápido. Y cuando me pongo a leer estas cosas, no importa que ya las haya leído. Me encanta hacerlo en la mañana temprano. Hago mi cafecito, más si está un poco fresquecito el tiempo, hago mi cafecito, me siento, mi esposa y el niño pues están dormidos y me pongo a leer. Hermano, tan pronto solo hace uno contacto con los primeros renglones y como que nos da hambre de seguirle y de seguirle. Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz, aumenta nuestra fe y nos hace sentir, como dijo el profeta, los vientos de la eternidad sobre nuestro rostro. Entonces, por el lavamiento del agua, por la palabra, en la palabra, no se le olvide, hermano, en la palabra, por la palabra, por lo que Dios dice, no le agregue, no le quite, enseña a su hijo el mandamiento así como está. Y usted hágalo así como está. Usted debe ser el primer maestro delante de sus hijos. Cuando digo hijos, incluyo hijas, hijos e hijas. Amén. Usted, yo, pronombre personal es en primera persona, yo, porque yo lo creo. Usted está completamente justificado, como si desde un principio no lo hubiera hecho. Ándale, diablo hediondo, aviéntame todo el lodo que quieras. Échale, aviéntame todo el soquete que tengas en tu vientre, aviéntamelo encima, porque eso es lo único que sabes hacer, acusar a los hermanos. Amén. Pero sabes una cosa, que yo he sido justificado, como si desde un principio no lo hubiera hecho. Para Dios nunca lo hice. Pelea con eso. Tu espíritu religioso asqueroso, pelea con eso. Amén. Tenemos que tener seguridad en lo que creemos. Amén. Como si desde un principio no lo hubiera hecho. Estoy justificado y yo lo creo. ¿Usted no lo cree? Y todos los días Él tiene que darnos una sumergida en la sangre y en el lavacro de su palabra. Amén. Este es mi mensaje a la iglesia ahora. ¿Quién lo está diciendo? El hombre de Dios enviado a nosotros.
Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. En la respuesta de Jesús, aquellos que le preguntaron, aquellos judíos le preguntaron, ¿cuál es la obra de Dios para que la hagamos? La obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Esa es la obra de Dios. Que creamos la palabra de ese hombre que Dios ha enviado. Este es mi mensaje a la iglesia ahora. ¿Cuál es? Que usted está completamente justificado, como si desde un principio no lo hubiera hecho. Pero los carnales, de lo primero que se acuerdan no es del mal que ellos han hecho, sino del mal que usted hizo, del mal que yo hice, del mal que su vecina hizo. Ese es el religioso hipócrita, pero nunca puede ver el mal que él hizo. Por eso debemos saber lo que Dios hizo por nosotros. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y este es mi mensaje a la iglesia ahora. Hermano, lo está diciendo un hombre vindicado por Dios, enviado de Dios. Un texto de la Escritura que cuando Dios lo interpretó era un hombre caminando sobre la tierra con un gran mensaje, cuyo mensaje es capaz de sacarnos aún de esta tierra. Porque a eso vino el mensaje, a restaurar una iglesia, su iglesia con mayúscula, su iglesia, no la iglesia de los hombres y regida por los hombres, sino su iglesia, la que Él compró, la que Él justificó y la que es guiada por el Espíritu Santo. Amén. De esa manera se encuentra. Si usted está parado por la palabra de Dios y con la palabra de Dios, con todo amén, puede decir amén a toda palabra de Dios. Va a dejar sus ritos religiosos que están haciéndola de anticristo, suplantando la sencillez del mandamiento. ¿Tiene valor para dejar toda esa basura? Claro que sí, el Hijo de Dios tiene ese valor y más. Él dejará padre o madre, hijos o hijas, o esposo o esposa, por causa de la palabra de Dios. De ese calibre es el hijo y la hija de Dios. Amén. Toda jota, toda tilde, todo amén. ¿Dónde estará parado? Estoy tratando de decirles, apártense de esas cáscaras. Aquí se está refiriendo a esas cáscaras que fue Pentecostés, que fueron las que cobijaron el grano y lo protegieron, lo cubrieron, hasta que la vida de toda la planta pasó al grano y el grano fue formado, fue cubierto por las cáscaras, por la cáscara. Pero cuando se llega el tiempo que el grano ha de ser manifestado, la cáscara se abre. Apártense de esas cáscaras denominacionales. Amén. Y salgan aquí al trigo.
Saben que cuando el mensaje llegó, sentimos miedo predicar. Temor, mejor dicho. ¿Por qué? Dijimos, solo conocemos una partecita del mensaje. ¿Y qué si vamos a predicar y no conocemos todo el mensaje? ¿Qué vamos a predicar? Y solo teníamos el mensaje de el bautismo, creo el bautismo bíblico, y algunos folletos de las edades de la iglesia, como 2 o 3 mensajes en folleto. Era todo lo que teníamos. Les dije, pues yo no voy a predicar más que lo que yo vea aquí. Pero si este mensaje va a barrer con todo lo que tengamos, bien recibido. Pero tuvimos temor de predicar y lo hacíamos con mucho cuidado. No es como ahora, después de casi 50 años. Amén. Que ya hemos leído, que ya nos damos cuenta y todas esas cosas. Pero a medida que fuimos conociendo las cáscaras, las doctrinas, nos fuimos separando de esas cáscaras, de esas doctrinas, y luego verlo a usted que presume ser un grano y empieza a recoger esas cáscaras y a cobijarse con ellas. Hombre, dice uno, pues ¿qué le pasa a este? Como dije en aquella iglesia, hermanos, lo que ustedes tienen, hace más de 40 años que nosotros pasamos por eso. Se asustaron cuando les hablé simplemente la palabra orden. Se espantaron. Pues los dejo en paz. Los dejo en paz. Un día a la vaca, dice el profeta, suéltele todo el mecate. Cuando esté toda enredada, empezará a mugir, a bramar, pidiendo auxilio porque se quedó atada, enredada. Digo, bueno, Dios, no sacudo mis pies. Pues creo que aquí hay hijos tuyos, solo la ignorancia, a veces el orgullo, no los deja recibir una simple enseñanza del orden acerca de los dones y su función y hasta dónde puede llegar un don en la iglesia local y para qué es. Se espantaron cuando el profeta lo explica, lo habla. Pero mucho me temo que está mezclado lo que ellos creen. Pero si hay simiente de Dios, ellas empezarán a sacudirse las cáscaras. No recoja las cáscaras pentecostales de la denominación. No le van a servir de nada. Amén. Solo lo van a entretener y lo van a mantener engañado. Y engañado a todo el que usted invite a participar de un rito que la Biblia no enseña. Por eso digo, simplemente hagamos lo que con simplicidad la Biblia nos enseña. La palabra de Dios nos enseña. Si dice no robes, pues no robo. No mates, bueno, no mato. No levantes falso testimonio, bueno, no andes levantando falso testimonio.
no necesita agregarle ni quitarle más. En una palabra, al decir que no digas falso testimonio, no andes de chismoso o chismosa inventando cosas, levantando falsos. No adulterarás, pues no te metas con la mujer ajena. No codiciarás, pues deja de codiciar la mujer ajena. O la mujer, cualquier mujer que veas, deja de hacerlo. Si es tu lucha, clama a Dios, ora a Dios, pero el mandamiento es simple y sencillo, nítido. Amén. Pero no le agregues, ni le quites, ni hagas un rito grande de un mandamiento tan pequeño como aquel allá en Pentecostés. Llegamos, bueno, me mandaron pues para levantar la misión allí en Minatitlán. Y los cultos se hacían en una casa particular. Cuando yo me dejé Minatitlán, ya había terreno entonces y un templo hecho de madera, pero ya estaba. Y yo recibí una misión. Los cultos se hacían en la sala de la casa. Y entonces el pastor que cuidaba de esa misión, que iba a visitarlo de vez en cuando, pues ya se pusieron de acuerdo y dijeron, pues mandaremos al hermano Tachito, dice. Pues yo era un jovencito de 21 años. Creo menos de 21. Todavía no me casaba. La primera vez. Tenía como 20 años y medio. Y me mandaron. Pues yo fui. Entonces, el diezmo y la ofrenda del domingo tenía que guardársela a él, al pastor de la iglesia de Catemaco. Dije, bueno, pues está fuera de orden, pero si así quieren que lo haga, pensé yo, pues yo lo voy a hacer. Yo simplemente voy a cumplir con lo mío. Pero sí tenía que guardarle el diezmo, que no eran muchos, pues eran unos poquitos los que había. Y la ofrenda del domingo pues siempre es la más copiosa. También se la guardaba. Y a veces se me olvidaba darle la ofrenda del domingo porque todavía veía yo que todavía no se iba. Y en la comida aprovechaba para decir, Señor, bendice también la ofrenda del domingo que es para mí, Señor. Pero me lo estaba diciendo a mí. Entonces, pero si él veía que había pollo en la mesa donde íbamos a comer, decía, hermanas, ¿tienen una Biblia por allí, por favor? O sea, hacía el rito de comer, hipócritamente lo hacía más grande. Eso no era sincero, era una cosa religiosa y hipócrita. Permítanme una Biblia, por favor. O sea, estábamos a la mesa ya para comer. Y él andaba buscando Biblia. Dice, bueno, vamos a leer el Salmo, quién sabe, que ya abría y nos daba el número. Vamos a leer este Salmo antes de orar por los alimentos, dice. Pues era pollo. Cuando era sopita y frijoles no había lectura de Salmo. Pero cómo me caían mal esos ritos religiosos que Dios no manda. Que Dios no manda. Desde antes que llegara el mensaje, me sentía mal cuando alguien estaba haciendo algo que no estaba mal, pero tampoco era el mandamiento así. El mandamiento es
que des gracias por los alimentos y punto. Eso es todo, en esa sencillez, así hazlo. Y bueno, pues a veces agarramos un salmo muy largo. Y todos, pues, bueno, pues con reverencia, que en Pentecostés, eso sí, habíamos aprendido muy bien a tener reverencia. Y ya, pues, y paciencia para esperar. Y luego si lo hacía muy monótono, muy ceremonioso, y esto y que el otro, y, oh, hermano, imagínense. Y yo volteé a vez en cuando a ver el pollo y dije, pues si cuando lo sirvieron salía vaporcito, ahorita ya no sale vapor. O sea, se estaba enfriando. Y ya cuando acababa de leer, ahora sí dice, vamos a hacer una oración. Y se ponía a orar por cada uno de nosotros, por los miembros de la iglesia, y le seguía con el presidente de la ciudad y los misioneros. Pues todo eso es bueno, pero no es el momento. Hay una oración personal donde tú puedes orar por todos y puedes quedarte allí día y noche orando por todos. Cuando se trata del alimento, Pablo es muy lacónico, pero en esa laconía te dice lo que es suficiente para que Dios bendiga tu alimento. Eso yo lo aprendí desde mi conversión. Y luego, bueno, dije, pues así lo harán. Pues está bueno. No, hombre, hermano, tardaba como media hora para cuando nos sentábamos. Como media hora, sin mentirle. Dije, santo Dios, me hubieran dicho a mí. O si hubiera estado el hermano Beto Ramírez. Pues Beto Ramírez en 2x3, Dios bendice estos alimentos que tú has proveído, Señor, bendícelos y santifícalos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues esa es la acción de gracias. Que se coman con acción de gracias. Eso es todo. Pero en Pentecostés, pues la religiosidad mezclada con nuestra devoción y esas cosas, pues nos hacía hacer muchas cosas buenas, pero que no eran necesarias. La otra era que no podíamos probar el alimento después de la oración hasta que todos decían un texto. Bueno, bonita costumbre. Bonita costumbre, no digo que sea malo. ¿Usted cree que el diablo va a agarrar algo malo para desviar, aunque sea por un poquito, el mandamiento? No, él va a agarrar la Biblia. Porque estamos enamorados de la Biblia. Estamos enamorados de la palabra de Dios. Y por eso el diablo agarra la Biblia también. Y con la misma Biblia nos hace trastabillar. Y ahí están pues algunos pobres que ni al culto iban y les tocaba estar y ya les iba a llegar pues ya lo único que decían, Dios es amor. Era el texto predilecto del que no sabía otro texto. Y ya con eso era el pase, vamos a decir, era el pase. Buenas costumbres, pero no estábamos haciendo lo que el mandamiento dice. Cómanse con acción de gracias y déjate de cuentos. Amén. Con acción de gracias y punto. Si le adornas mucho, ya lo haces como un rito religioso. Y luego se lo impones a tu esposa, se lo impones a tus hijos, se lo impones a todo el que va. Pues tengamos cuidado, hermano. Guardémonos en simplicidad. Porque usted entonces está agarrando cáscaras para cubrirse. Apártese de esas cáscaras. ¿Quién lo dice?
un profeta vindicado. ¿Está exagerando? No, no está exagerando. Dios nunca exagera. Él es justo en cada una de las cosas que Él nos dice, aunque nos parezca injustas, y su corazón y su mente se ponen contrarios a esa sencillez del mensaje. Ahí es donde debe usted de tener cuidado. Si aferra a eso, no prosperará. Usted se está echando cáscaras encima. Apártense de esas cáscaras, hombre. Aprendamos simplicidad. Dios se manifiesta en la simplicidad, no en cosas religiosonas que usted y yo inventamos o le agregamos a un mandamiento. No, no es así. Apártense de esas cáscaras y salgan aquí al trigo, al grano, manifestando la vida, donde podrán madurar delante del Hijo. Puedo oír la trilladora que llega. Ustedes están completos, justificados, como si en realidad nunca lo hubieran hecho. Manténgase así. No le agregue cáscaras. Usted salió de las cáscaras. ¿Por qué querrá cobijarse de cáscaras? A mí no me importa lo que otro enseñe. Yo voy a enseñar lo que la Biblia dice y lo que el profeta dice. Creerlo usted o no creerlo, eso es su problema. Seguir haciendo lo que no está correcto, aunque parezca correcto, ese es su problema. Pero el diablo siempre agarrará la Biblia para desviar sus propios pasos. No puede traerle el catecismo católico. Usted sin leerlo lo romperá y lo echará a la basura. No, él le trae la Biblia, o él le trae también el mensaje para enseñarle algo torcido, para que se aparte usted del mandamiento. Y con eso es con lo que el Espíritu Santo hoy está batallando, luchando con usted. ¿Cómo podría Él tener confianza en usted para mandarlo a predicar aquí, mandarlo a predicar allá, si está lleno de cáscaras? Aprenda a soltarse de las cáscaras y usted podrá ayudar a otros a quitarse las cáscaras que tiene encima. Si no lo hace, usted no es apto. Lo siento, mi hermano, usted no es apto hasta que usted aprenda a quitar sus propias cáscaras y no anda recogiendo cáscaras que quedaron en el pasado de aquel pentecostalismo denominacional y religioso. Quedó el cascarero allá, hermano. El grano está en otro sitio. ¿Podrá hacerlo? Hágalo, o usted no crece. No crece, no puede crecer. ¿Por qué? Porque no oye la simplicidad del Espíritu Santo, del mensaje. Para mí es fácil, dice esto, quítalo. ¿Quién? Pues vamos a quitarlo. Y punto. ¿Cuál es el problema, Señor? Si hay cosas que no puedo quitar, ayúdame a quitarlo porque sé que no te agrada. Dame fuerzas para hacerlo a un lado y decirle a los que me conocen, me equivoqué. Porque al rato usted va a salir como aquel que tenía sus propios 10 mandamientos en la pared de su casa para que su esposa los obedeciera. Y ahí los ha de tener todavía. Dejó de venir al culto. Vivirá de sus propios mandamientos que él inventó, pero para aplicárselos a los demás. Eso es anticristo.
¿Sí lo entendieron? No vayan a salir como Tizoc. Le querían hacer entender que él no se podía casar con la niña María. La niña María pues era una ricachona que había llegado allí y él la confundió con la Virgencita y se enamoró de la niña María. Y como era costumbre allí en esa tribu de Oaxaca, que si la mujer le daba un pañuelo al hombre, le estaba diciendo que sí para matrimonio. Y en una pelea que tuvo Tizoc allí, pues lo sangraron y ella le dio el pañuelo para que se limpiara. Dijo, no, niña, dice, esto no debe estar manchado con sangre. Y se lo guardó, creyendo que la niña María le estaba diciendo sí para matrimonio. Y eso quedó en su mente. Y ahí tienen al indio Tizoc bien enamorado de la niña María. La niña María era una petulante. Y entonces el padrino pues era de allí, de la misma región, de la misma tribu. Era un comerciante de pieles. Y las mejores pieles son las que llevaba Tizoc. Porque Tizoc mataba con honda y los demás cazadores con rifle. Entonces las pieles quedaban agujeradas por la bala. Mientras que las de Tizoc, pues él tiraba a la cabeza del animal y cortaba muy bien la piel, de manera que no había agujeros en las pieles que vendía, que le llevaba Tizoc a su padrino. Y era muy amado por el padrecito y por su padrino. Pero hermano, cuando supieron que estaba perdidamente enamorado de la niña María, y ella pues sin querer daba ciertos motivos que ella no entendía, pero que para Tizoc eran señales de que también lo amaba y también lo quería. Entonces, no se vayan, hermanas. Ustedes no son la niña María. Entonces, yo estoy usando esto, pues el profeta usaba, Jesús usaba esas cosas también para, como dijo el dicho, dijo el Señor. Y el profeta usaba también cosas así para ilustrarles una u otra cosa. Y estoy tratando de enseñarles la testarudez de una persona. Cuando usted le habla de algo que hay que cambiar, quitar, y usted aquí dice que sí, pero en su casa dice que no. Entonces, ahí tienen al padrinito queriendo convencer a Tizoc. Pues no entendía el indio. Y luego le mandaron al padrecito. Y ahí está el padrecito tratando de convencer al indio Tizoc. Él no se podía casar con la niña María por las diferencias sociales. Que muchos aquí, o algunos aquí, todavía creen en diferencias sociales. Aquí no hay diferencias sociales. Como dijeron también en la película de Tizoc, aquí todos somos indios, dice. Eso lo dijo el brujo en la película. Querían matar al pobre de Tizoc y fueron con el brujo para que lo convirtiera en culebra. Decía, lo voy a convertir en culebra, decía él. Sí, en culebra, dice, culebra. Pero luego les enseñó el garrafón que tenía allí, tenía que echarle dinero ahí. Y no hay dinero, dijo, no hay brujería, dice. Pues tuvieron que aventarle allí para convertir al indio Tizoc en culebra.
son creencias. ¿Cuándo iban a convertir? Luego los otros veían una culebra y creían que era tizón. Pero ahí está el padrecito. Hijo, no, tú no te puedes porque mira, tú eres un indio de acá, tú eres esto. Pero padrecito, dice, usted ha enseñado que todos somos iguales. Que Dios nos ve a todos igual. Ay, hijito, sí, hijito, dice. Pero por esta razón y esto, las costumbres y ¿estás entendiendo? Sí, padrinito. Bueno, dice, sí, padrecito, dijo, y esto más, y por acá dice, ¿has entendido? Sí, sí, padrecito, dice. Bueno, y ahora que has entendido, ¿qué piensas hacer? Casarme con la niña María, dice. No entendió nada. No vaya a salir usted igual de testarudo. Sí, sí lo entendí, pero Dios pone en mi corazón hacer esto. No, usted está mintiendo. Hay un pastor para pastorearlo a usted y a usted. Y ese pastor es la palabra de Dios, Cristo. Pero no vaya a llegar a su casa. Pues sí, sí lo entendí y yo entiendo al hermano lo que me quiere decir. Pues si tiene años que lo conozco y que ¿cómo no lo voy a entender? Pero yo siento en mi corazón hacerlo así. No, dijo Jesús. Él no dijo lo entendiste. Él dijo lo creíste. Pues si lo creíste, hazlo así como lo creíste, como la palabra de Dios te lo dice. Si no, no crecerás. Por más que le busques aquí y allá, tropezarás con la palabra de Dios y no eres apto. No eres apto para salir al campo porque no tienes un fundamento muy bueno. La palabra de Dios es el fundamento. Sin añadiduras, sin pegazones religiosas que hace a los hombres más hijos del infierno que lo que eran, o más hipócritas. Y no queremos eso. Dios está limpiando su iglesia porque Él se prometió a sí mismo presentarse una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Él se propuso y Él lo está haciendo y Él lo está logrando en los que son suyos. Los otros tropezarán y tropezarán y tropezarán y no crecerán, pero su novia crecerá y el trigo madurará en la presencia del sol. El sol es Cristo. Parece que en inglés se oye igual. Sol o hijo, cuando se pronuncian se oye igual. Lo explica el profeta en un mensaje. Entonces el grano, literal, está en la presencia del sol hasta que se pone dorado. Nosotros estamos en la presencia del Hijo, que es el sol de justicia. Amén. Y toda cosa contraria a su palabra es injusticia. No se le olvide. Amén. Pues Dios le bendiga, iglesia, y póngase de pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Y creo que va a venir una helada muy fuerte con hielo, pero allá en el Polo Norte, dice. No se espanten. Si no van a decir, ay, el domingo no venimos, nos quedamos dormiditos. No, pero allá en el Polo Norte, como esa nevada que venía también, no, sí, iba a llegar, pero a Nueva York, como está bien lejos, allá en el este de Estados Unidos. Y ya muchos estaban, ay, va a estar bien helado.
Más les faltó decir, sí, pero allá en Nueva York. Ya nomás oyen de heladas y de nieve y piensan que va a llegar aquí. No, hombre, a veces son las corrientes de aire que pasan por Chihuahua y Coahuila y parte de Nuevo León. A veces son corrientes que agarran del polo o que le dan vuelta desde Rusia. Esas corrientes de aire que pasan por Nueva York y luego se introducen en el océano y van a dar vuelta al mundo, pero no por aquí. Y allá es donde va a llegar la nieve, donde va a llegar el hielo, fríos espantosos, que también no nos escapamos. Dele cuidado cuando oiga de un expreso que venga de Rusia. Entonces sí, agárrese fuerte. Así le llaman, expreso. Cuando viene un expreso de los aires, de por allá del estrecho de Bering y más abajo, esa corriente de aire sí pasa por aquí. Entonces esperemos heladas de esas buenas. Pero mientras no sea eso, pues son fríos que sí de baja temperatura, pero nunca llegan a cero. Aquí no, por el calor del agua del mar, que no alcanzan a enfriarlo, y corrientes de aire que se cruzan con las que vienen del norte e impiden heladas muy fuertes. Entonces, mientras no nos digan que va a pasar aquí por Matamoros o por el Valle de Texas, pues ni nos preocupe. Pero no se le olvide que el Valle de Texas es muy largo. Es muy largo. Y que el estado de Texas, que es la mitad del territorio mexicano, pero que a la mala nos fue quitado, pues es un estado que llega hasta Colorado, ¿verdad? ¿Llegaste al sexto año? Ah, tienes razón. Pero eso lo enseñan desde cuarto año. Tampoco. Oye, pues ¿qué andabas haciendo de huerco? Pues yo lo conozco desde niño, pero no sabía que no iba a la escuela, sino lo obligo a que vaya a la escuela. A lo mejor está mejor así. Pero el estado de Texas es un estado muy largo y es el más poblado de Estados Unidos. Y un estado rico, pero en petróleo, pero pasa lo mismo que acá, las políticas y todo eso. Entonces, hay como no queriendo, la prietiza de acá de México ha invadido Estados Unidos, ha invadido Texas. Está poblado casi con puro mexicano. Y otros güeros, pero son más mexicanos que el nopal. Sí, señor. Sí, pues hay indios blancos, ya les platiqué la otra vez. Por allá de Cruillas, de San Carlos. Que nada tiene que ver con los hijos de Dios. Los hijos de Dios son de otra naturaleza. Entonces, pues Dios les bendiga, hermanos, y mejor vamos a orar para estar saliendo. Mañana los que gusten venir a la oración de 8 a 9, creo que hasta yo me voy a escapar y me voy a venir a la oración. Pues a mí me gusta la oración. Sí, lo hago a solas, pero debo hacerlo también con la congregación, me gusta hacerlo. Y a lo mejor los miércoles, en la hora del culto, no voy a atender ningún problema, solamente que alguien que se esté muriendo. Pues para venir, y me gusta estar en la oración. Somos personas que nos formamos en la oración de todos los días a las 5 de la mañana. Pues el único testigo es Andrés Espinosa, el hermano Andrés Espinosa, la hermana Lupita Escoto,
Wednesday yo creo también alcanzó oración de las 5, todos los días. Y lo hacíamos con gozo, con alegría, y aunque hiciera frío. Y no teníamos carro, había que llegar a pie. Y lo hacíamos. Como que nos hicimos más chocantes con carro. Como que Dios nos puso muchas facilidades. Y lo que pasó es que nos volvimos más flojos. Esa es la verdad. Se acabó la euforia. Se apagó el altar del corazón, el fuego. Pues que Dios nos ayude a recobrar lo perdido, el primer amor. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos, Señor. Ahora, Dios, nos disponemos para ir rumbo a nuestros hogares. Bendice tu pueblo. Ayúdalos a rumiar en tu palabra, en tu mandamiento, en las cáscaras que hay que quitar de nuestras vidas, para que se cumpla así tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Padre, cuando vayamos en camino a nuestros hogares, guárdanos y líbranos de todo mal y escóndenos de los ojos del maligno. Y permítenos llegar con felicidad a nuestros hogares. Padre, nos encomendamos a ti. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aviso la ofrenda del día.